Buen día a todos. El tema que presento se titula Tipología para el análisis de errores en la enseñanza-aprendizaje del francés. Todo profesor de lenguas tiene la necesidad de indagar en la naturaleza del proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, de tal manera que las dificultades que se presentan nos han dado la inquietud de realizar estudios más detallados en vista de mejorar nuestras metodologías. El análisis de errores se centra en la identificación, sistematicidad y gravedad de los errores cometidos, por lo que el objetivo de esta investigación es diseñar una tipología de errores que permita realizar un análisis de la interlengua describiendo las dificultades desde las dimensiones de la lingüística, la pragmática y la comunicativa, con el fin de contribuir al aprendizaje y a la enseñanza del francés. Desde una perspectiva lingüística, se presentan los modelos de análisis de datos en la investigación de las lenguas extranjeras, en donde se tiene el análisis contrastivo que comprende el periodo entre 1945 y 1967. En este modelo, en un inicio, el error era considerado como una interferencia lingüística con una visión negativa. Se consideraba como un mal hábito que se tenía en la lengua materna y que se repetía en la segunda lengua. Por ende, dificultaba el aprendizaje. La prioridad para este modelo era identificar el error para así evitarlo. Posteriormente, surge el análisis de errores de 1967 a 1972, en donde el error es significativo, útil y necesario para el aprendizaje de una segunda lengua. Este modelo hace la distinción entre error y falta. El error es considerado como una desviación sistémica y sin dominio de reglas, y la falta tiene un origen accidental causado por una distracción, la fatiga, entre otras causas. En este punto, cuando se comete una falta, el estudiante conoce la regla y se autocorrige. Finalmente, la interlengua, que surge a partir de 1972. En este modelo, el error afecta la competencia comunicativa del aprendiente. El error tiene una visión positiva, pues se considera una prueba de aprendizaje en desarrollo. La interlengua se define como un sistema lingüístico propio utilizado por el aprendiente de una segunda lengua en un momento preciso de su adquisición. Otro concepto importante que surge en este periodo es el de la fosilización de los errores, lo que permite comprender que el aprendizaje de una lengua evoluciona y que ciertos errores desaparecen, otros pueden permanecer latentes y resurgen ocasionalmente, y otros nunca son eliminados. En la historia de la clasificación del error, el modelo de análisis de errores ha establecido un inventario de las dificultades más frecuentes que valora la importancia de los mismos. Es así que se han creado taxonomías que especifican el error, que pretenden encontrar su origen y al mismo tiempo describirlos. En el proceso de enseñanza del francés como lengua extranjera, en un contexto europeo, se presenta la tipología de Belk, propuesta en 1967. Esta tipología comprende una transición entre el análisis contrastivo y el análisis de errores, teniendo como objetivo la elaboración de un manual para el aprendizaje del francés. En su momento, esta clasificación tuvo críticas con respecto a la interpretación de los errores. Esta tipología identificaba diferentes niveles del plano morfosintáctico y su objetivo era describir todas las faltas posibles en un texto escrito.
Posteriormente, el lingüista Pete Corder propuso una tipología que presenta criterios descriptivos en subcategorías. Las subcategorías son omisión, adición, falsa selección y orden incorrecto. Más tarde, en 1982, Dulay, Burr y Krashen retoman los elementos de esta descripción y complementan estas categorías con la descripción de la forma errónea, que es un elemento referente a la sintaxis. Con un enfoque psicocognitivo, se destaca la clasificación de errores propuesta por Richards en 1980. Su propuesta presenta 3 tipos de errores con base en sus causas principales. La primera, el error interlingual, que son los errores generados por la transferencia negativa con la lengua materna. Después se tiene el error intralingual, que son los errores generados por transferencia intralingüística y que resultan del conflicto interno de las reglas de la segunda lengua. Por último, el error en desarrollo. Estos errores se encuentran en desarrollo y constituyen la interlengua. Normalmente desaparecen conforme avanza el aprendizaje. En 1998 volvemos a observar elementos básicos para la descripción de los errores, como omisión, adición y selección falsa. Sin embargo, los lingüistas perfeccionan ciertos elementos de acuerdo a las críticas que van teniendo las clasificaciones. Es así que en 2012 Valverde destaca la lingüística de corpus, que está enfocada en analizar y estudiar aspectos de la interlengua. La clasificación de Valverde presenta 3 criterios que se han complementado con las categorías que hemos estado mencionando. Entonces, se tiene un criterio lingüístico, un criterio descriptivo con las subcategorías mencionadas, y un criterio etiológico, que refiere a los errores interlinguales y a los errores intralinguales. Este criterio aporta información significativa sobre el grado del proceso de adquisición en el que se sitúa el aprendiente, lo que permite establecer mejoras y aplicaciones para un aprendizaje efectivo. Como se observa, el análisis va siendo más detallado, con más elementos y/o con más subcategorías. En cuanto a la pedagogía del error en la enseñanza del francés, se tiene a Christine Tagliant, quien señala que los errores son una prueba del aprendizaje y plantea 5 tipos de error. El error de tipo lingüístico, el error de tipo fonético, el error de tipo comunicativo, el error de tipo discursivo y los errores de tipo estratégico. Por otro lado, actualmente existen otros estudios que han revelado análisis más precisos en aspectos de la interlengua y que se han trabajado en textos orales o escritos. Por ejemplo, el trabajo de Díaz y Tazara, que trata un análisis de errores del francés hablado. El trabajo de Carles Navarro, Álvarez Cienfuegos y Carrillo, que aborda las dificultades fonológicas en el aprendizaje del francés, y el trabajo de Vaquero, Desguarte, Plata y Reyes, que proponen un análisis de errores fosilizables en la producción escrita. Como resultado de este recorrido en las clasificaciones, se sugiere tomar en cuenta al menos 5 tipos de clasificación para el análisis del error.
Estos pueden variar según los objetivos de cada investigación. Como punto número 1, tenemos un criterio descriptivo con sus subcategorías en adición, omisión, formación errónea, orden incorrecto. Dos, un criterio pedagógico que distinga errores sistemáticos y transitorios. 3, un criterio lingüístico que distinga errores fonológicos, sintácticos, morfosintácticos, léxicos y semánticos. 4, un criterio comunicativo que identifique los errores que afecten de manera global o local a la comunicación. Y por último, un criterio explicativo que distinga los errores interlingüísticos e intralingüísticos. Por otro lado, en la lingüística española se han efectuado profundos trabajos de investigación en el análisis de errores. En lo que concierne a la categorización de errores, los trabajos de Isabel Santos Gallardo, Sonsoles Fernández y Graciela Vázquez sobresalen, y sus investigaciones han permitido distinguir otros criterios y categorías necesarios de acuerdo a los objetivos de una investigación. Finalmente, estas tres autoras retoman ciertos principios y criterios que recogen conceptos desde la competencia gramatical hasta la competencia comunicativa. Los diferentes criterios que abordan son los criterios lingüístico, etiológico, comunicativo, pedagógico, pragmático y cultural. Observamos que van acompañados de una clasificación más detallada que permite trabajar un análisis más exhaustivo. A partir de los aportes teóricos abordados y analizados, se presenta la elaboración de una tipología de errores de las dificultades que muestran tener en sus producciones escritas los estudiantes de la licenciatura en la enseñanza del francés de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los estudiantes se sitúan en un nivel A2, de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. La clasificación de errores distingue 7 criterios. El primer criterio es el criterio lingüístico, que tiene en cuenta subsistemas y categorías afectadas. Este criterio distingue errores fonológicos, sintácticos, morfosintácticos, léxicos y semánticos. Se cuenta con un criterio descriptivo con subcategorías en adición, omisión, selección falsa, colocación falsa y yuxtaposición. Se tiene un criterio etiológico. Este criterio analiza las causas del comportamiento lingüístico del aprendiente. Identifica los errores intralinguales que muestran interferencia de la lengua meta en el mismo proceso del aprendizaje, en donde se encuentran errores de aplicación incompleta de una regla o bien de la aplicación de una regla innecesaria o el desconocimiento de una regla. Por otra parte, se tienen los errores interlinguales, que muestran la interferencia con la lengua materna o de otra lengua extranjera. Traducciones literales, evasiones y errores de interferencia ortográfica.
Un criterio pedagógico que identifica los errores que están en desarrollo y se clasifican en creativos, en errores transitorios y o permanentes, en errores individuales contra colectivos y en errores en la producción escrita contra errores de la producción oral. Un criterio comunicativo que refiere a los errores de léxico y de semántica y también a los errores discursivos. Un criterio que presenta los errores de pragmática y finalmente un criterio que identifica los errores culturales. Como conclusión, se tiene que cada estudio es libre de proponer una clasificación de errores que corresponda a sus objetivos. En cuanto a los estudios sobre análisis de errores para la enseñanza del francés, se destaca una perspectiva didáctica en un enfoque comunicativo, es decir, que se busca corregir de manera pedagógica el error. El objetivo de realizar un análisis de errores es describir y explicar los errores para encontrar las posibles causas con la finalidad de mejorar procesos de enseñanza, definir el estatus del error y proponer estrategias de corrección, así como también proponer procesos didácticos para su tratamiento. En su mayoría, los análisis realizados han centrado su interés en el análisis de un criterio específicamente lingüístico, abarcando subcategorías de gramática, morfosintaxis, léxico y de semántica. Finalmente, se tiene que el diseño de una tipología puede estudiar los errores en estadios de aprendizaje diferentes y que cada diseño y elaboración de una clasificación de errores contribuye a la enseñanza de un idioma. Gracias, esto sería todo de mi parte.